Seamos sinceras, el frío llega y la cama es el mejor lugar donde todos queremos estar, porque es calientito, queremos estar solo arrunchados, en pijama, arropaditos con ese frío, ver una película y la motivación es muy difícil tenerla. Desaparece, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo podemos mantener esa energía, esa motivación, aunque los días sean cortos, grises, fríos, pero que nada de eso nos impida a seguir por lo que queremos. Y no necesitamos de cosas caras, de comprar quién sabe qué cosas, de cosas difíciles, no, nada imposible. Todos son cosas que podemos hacer, son cosas que ya tenemos ahí. Estudios demuestran que pequeños cambios de luz, que la buena alimentación, los movimientos, las rutinas mentales, todo esto ayuda a mantener la energía, a subir la energía, a mejorar el ánimo, incluso en el invierno. Así que quédate contigo porque vamos a hacer un cambio real para este invierno. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. El primero es ajusta tu entorno. Tu entorno tiene un efecto muy grande en tu energía. El frío, la oscuridad, todo esto hace que tu cuerpo libere melatonina, lo que quiere decir que nos puede dar sueño así sea mediodía. Por eso la luz es tu mejor amiga, así que levantémonos, abramos las cortinas, que entre toda esa luz natural que hay afuera. Así no haya mucha, como aquí en París que los días son nublados, pero no importa. Abrir las cortinas, que entre la luz que haya afuera, porque todos esos pedacitos de luz nos hacen muy bien. Y si no es que haya mucha luz, te aconsejo comprar una lámpara con luz cálida que imite esta luz del día. El lugar en donde estás también importa, tu casa, tu habitación, tu cocina, bueno, el lugar en donde te encuentres. Si está desordenado, tu mente va a estar desordenada. En cambio, si lo ordenas, vas a sentir una pequeña ligereza, vas a sentir que tienes un poco el control. Incluso detalles pequeños ayudan, como poner una velita, tu taza favorita, algo que te guste, que sientas tu espacio acogedor, que te sientas a gusto en tu espacio. El tip número 2 es activa tu cuerpo. No podemos depender solo de la fuerza de voluntad y por la obra y gracia del Espíritu Santo que tengamos energía. Si no movemos nuestro cuerpo, si no lo estiramos, si no le damos esa energía que necesita, va a ser difícil. Movernos es la clave para que tu cuerpo no se sienta lento, incluso 10 minutos de estiramiento. Yo aquí lo que hago es en YouTube me coloco ejercicio 30 minutos full body, ejercicio tren superior 30 minutos desde casa. Bueno, y porque sé que afuera va a estar muy frío y no quiero ni salir, pero aquí adentro se puede, solo es motivación, ganas. Esto ayuda a mejorar la circulación, a despertar el cuerpo, incluso a liberar endorfinas, que es todo esto que nos da la energía. Mi mini rutina de invierno es en las mañanas hacer ejercicio aquí adentro en casita, así que no hay excusa. Otro tip es haz micropausas durante el día. Cada hora levántate, estira tu cuerpo, toma agua para que el frío no te drene. El 3 es alimentación e hidratación. El frío nos da ganas de comer cosas pesadas, pero ahí es cuando nosotros entramos a elegir qué queremos comer. Si elegimos bien proteínas, frutas, verduras, frutos secos, eso da energía, mientras que los azúcares, los carbohidratos dan un subidón, pero luego un bajón. No olvides hidratarte, aunque no tengas sed, el frío deshidrata. Yo, por ejemplo, siempre trato de tener aquí agüita y lo que hice esta semana fue tibiar agua y meterla acá porque ya si dejo el agua acá solita se me enfría y cuando me la voy a tomar ya está muy fría para mi gusto, entonces este tarrito la mantiene tibia. También trato de siempre tomar infusiones calientitas, sopitas calentitas y todo esto suma. Me hace sentir activa y calientita. También puedes considerar vitaminas naturales como la vitamina D, la vitamina B12, el omega 3. Puedes consultar con tu médico para tomar todos estos suplementos. Por ejemplo, aquí nuestro médico, con Matt, tenemos la misma doctora, nos envía vitamina D como suplemento, porque al venir de Colombia, pues siempre tenemos sol, siempre tenemos luz y aquí en invierno toda esa falta de luz
nos ha pesado mucho, entonces nos manda estos suplementos. Un tip extra son los snacks estratégicos, por ejemplo las nueces, las frutas, un chocolatito negro, todo esto nos ayuda a mantener el calorcito un poquito. El 4, rutinas mentales. Ahora hablemos de lo mental porque la energía física no alcanza si tu cabeza está dispersa. Para mantener la motivación, divide tu día en mini tareas. No vayas a colocar todas las cosas que crees que no vas a poder cumplir porque esto puede que te desmotive. Coloca cositas pequeñas que dices sí las puedo cumplir hoy y al tacharlas, al hacerles ok, va a generar un punto de energía. Y si recuerdas mi video anterior de cómo organizarnos mejor, aquí hablo de la palabra de la semana. Entonces, esta palabra nos ayuda un montón. Puedes escoger tu palabra que digas: esta semana quiero tener calma, esta semana quiero tener constancia, esta semana quiero tener XY cosa. Utilízala para esa semana, recuérdala todos los días, escríbela, pégala en un lugar donde la puedas ver y esto te va a dar energía, te va a llenar, te va a recordar tu propósito de esa semana. Otro mini hábito que siempre menciono es el de la gratitud, el de dar gracias por 3 cosas. Todo esto aumenta nuestra energía, aumenta nuestra motivación. Tienen que ser 3 cosas complicadas, grandísimas, que digas: ¿por qué hoy gracias? ¿Por qué hoy gracias? No, sea solo con gracias porque me estoy tomando este té calientito que sabe delicioso, que me está llenando de calorcito para mi cuerpito. Algo sencillo es gracias en todas las cositas chiquitas que vemos en el día. Combinar estas 3 cosas, las mini metas, la gratitud, la palabra de la semana, hace que tu cuerpo esté energía y que dejemos la pereza a un lado, que dejemos las ganas de estar solo en la cama. El 5 es motivación social y entretenimiento. Ahora hablemos de energía social y diversión porque esta motivación no se construye sola. Necesitamos conexión y estímulos que nos levanten. Podemos ir a tomar un café con nuestra amiga, hacerle videollamada, ir a tomar un cafecito con nuestra pareja, lo que quieran hacer. Son 10 minutitos, 5 minutitos, pero que sumado todo esto hace que tengas más conexión, más energía, más motivación. Esto puede cambiar completamente tu estado de ánimo y así no queramos, unos minutitos nos activan. Y otra cosa, distracciones estratégicas. No quiero decir que pierdas el tiempo, sino puedes leer un libro, puedes escuchar un podcast, puedes escuchar algo que te inspire, una serie que te guste. Son mini acciones, mini cositas que haces, que ves, escuchar música, algo que te anime, que te guste, que te haga sentir energía y levantarte. Y un extra, pequeños hábitos diarios. Por último, los pequeños hábitos diarios hacen una gran diferencia en cómo te vas a sentir. Por ejemplo, ventila tu habitación 5 minutos al día, deja la ropa lista del siguiente día, la noche anterior, levántate, haz respiraciones, tómate tu vasito de agua, o sea, continúa con esta rutina del verano, esta rutina que más te guste, así esté haciendo frío, así te levantes, abras las cortinas, veas todo oscuro, que esté lloviendo, no, nada, eso no me va a impedir a mí hacer mi rutina, hacer las cosas que me gustan. Levántate, báñate, continúa con las cosas que vienes haciendo. Así que hoy vimos cómo mantener tu motivación, tu energía en invierno. Ajusta tu entorno, activa tu cuerpo, aliméntate bien, hidrátate bien, utiliza tu palabra guía, haz mini metas, etcétera. Y todo esto juntito, así sean 3 cosas de todas estas cositas anteriores, practícalas y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Y bueno, hasta una próxima. Bye.